Muy buenas noches, soy Gonzalo Priale, esto es 4 a la N. El presidente Trump inició su gobierno con ímpetu y espectacularidad. Él agrega leña al fuego en un mundo que procesa grandes cambios tecnológicos a alta velocidad en medio de conflictos bélicos. Al mismo tiempo, Trump se declara en combate por la hegemonía global con su rival China. El panorama puede ser alarmante. Para analizar las implicancias de estos tiempos turbulentos y sus posibles efectos políticos y económicos, esta noche me acompañan José Antonio García Belaúnde, exministro de Relaciones Exteriores, Miguel Castilla, exministro de Economía y Finanzas, ex embajador en los Estados Unidos, y Farid Cajat, politólogo e internacionalista. Muy buenas noches a ustedes tres, bienvenidos, es muy grato tenerlos aquí. Bueno, hablemos del mundo según Trump. Joselo, desde tu experiencia diplomática, ¿cómo describirías el estilo negociador de Trump mientras trata de cumplir sus promesas de campaña apresuradamente? ¿Le seguirá dando resultados? A ver, yo tengo la impresión de que Trump no tiene un estilo, sino varios estilos de acuerdo a su interlocutor. Y no es lo mismo reaccionar con Petro de la forma que reaccionó con la reacción que tiene frente a Xi, que es bastante más débil. Entonces es un estilo bastante pragmático, por llamarlo de alguna manera. Fuerte con los débiles, suave con los fuertes. Pero ahí puede encontrar una dificultad que es el interlocutor. Y Rusia no es un país, un estado, como querramos llamar, fácil para negociar. Los rusos de toda la vida han tenido un estilo de negociación muy complicado, que es no ceder hasta que sea imposible seguir en la posición. Entonces hay que armarse de mucha paciencia, y no creo que Trump la tenga, para poder arrancarle cosas a ellos, porque su estilo, y a través de los tiempos, ha sido ese. No cejar hasta que sea inevitable. Y ahí se la va a ver difícil Trump, sí. Miguel, los principales componentes de la política económica de Trump, conocida como Trumpnomics 2.0, incluyen reducción de impuestos corporativos a 15%, reducción de impuestos a las personas, proteccionismo comercial, desregulación y eficiencia gubernamental, reducción de tasas de interés y del déficit presupuestal, entre otros. ¿Crees que este paquete podría dar buenos resultados en el corto y en el mediano plazo? Creo que quizás en el corto plazo el anuncio de bajar impuestos, de desregular la economía, evidentemente eso, digamos, es positivo para las empresas norteamericanas, y la reacción inicial fue de mucha expectativa y hasta euforia. Pero una vez que ya se han comenzado a concretar algunos de los anuncios, creo que ha cambiado drásticamente la visión respecto a este paquete de Trump. Y si uno se pone a pensar, Gonzalo, este señor fue elegido bajo una plataforma de luchar contra la inflación. Y todas las medidas que está anunciando y ya adoptando son inflacionarias. Vayamos por las tres principales. Encarecer el comercio internacional imponiendo aranceles es poner un impuesto a las importaciones de un país, y eso evidentemente encarece. Deportar a mano de obra poco calificada, eventualmente esa demanda va a tener que, en el mercado laboral va a tener que, esos trabajadores van a tener que ser reemplazados por otros cuyo costo laboral es mayor, inflacionario. Y una política fiscal expansiva con reducciones impositivas es claramente expansivo. Entonces, claro, él podrá decir, yo voy a hacer que el Banco Central, la Reserva Federal, baje las tasas de interés, pero acordémonos que el Banco Central es autónomo. Entonces va a ser muy difícil que no sea un boomerang y que efectivamente estas medidas logren el efecto inverso al esperado. Creo que esta versión 2.0, digamos, no la veo tan, digamos, propicia al crecimiento global y a la estabilidad en los mercados, al menos en el corto y mediano plazo. Farid, el poder blando de un país
es ejercido desde la cultura, las ideas, la diplomacia, para influenciar en otros países mediante la persuasión. Lo opuesto es el poder duro, que recurre a la fuerza militar u otras formas de coerción. En la década posterior al colapso de la Unión Soviética, Estados Unidos fue el arquetipo del poder blando. China ha avanzado mucho y en el último índice global de poder blando 2024 de Brand Finance ocupa el tercer lugar tras Estados Unidos y el Reino Unido. Ahora, con Trump 2, Trump hace gala de su poder duro y su fuerza, ¿no? Mientras desmonta parte del poder blando norteamericano y reduce USAID. ¿Cómo analizas este aparente cambio de instrumental? ¿Te parece acertado? Yo creo que no, sobre todo pensándolo en el largo plazo, ¿no? Lo que hay que entender es que en política internacional se actúa en un contexto distinto al de la política nacional, precisamente porque en la política internacional no hay una autoridad premunida del monopolio del uso legítimo de la violencia que pueda obligar a cumplir las normas. Y entonces el riesgo de abusos de poder es mayor que dentro de la política nacional. Por ejemplo, hay derecho internacional, hay cortes internacionales, lo que no hay es una policía internacional capaz de detener a los inculpados, ponerlos a disposición de las cortes y eventualmente encarcelarlos. Precisamente porque en la política internacional el riesgo de abuso de poder es mayor, se recurre a la idea del prestigio y la influencia a través del ejemplo, no de la imposición. Para poner un ejemplo práctico, Estados Unidos se vanagloria de que a través del apoyo de AID a la distribución internacional de retrovirales, desde 2003 se salvaron 26 millones de vidas en el mundo. Yo me atrevería a decir que ahora debe haber gente que está calculando cuánta gente muere mientras se suspende el envío de retrovirales por decisión del gobierno. Tal vez eso se le dé una exención, pero el punto es que cosas como esa no van a ayudar. Estados Unidos, sin embargo, en materia de poder blando tiene una ventaja que no tiene virtualmente nadie más. A diferencia de China, que tiene que promover su cultura a través de inversión oficial, como los centros Confucio, Estados Unidos tiene una cultura de masas que viene del sector privado, no del gobierno, que es muy atractiva en el resto del mundo. El cine de Hollywood, la escena musical, eso no lo va a perder. Pero el tema es que a largo plazo, en un mundo en donde no hay nada que impida a los poderosos abusar, es importante tener prestigio e influencia a través del ejemplo, y eso lo está perdiendo Estados Unidos. Joselo, un reciente artículo de Financial Times anotaba que el momento unipolar de gloria hegemónica norteamericana en los años 90 y 2000 murió por causas naturales, y que deberíamos considerar la improbabilidad intrínseca de que un país, Estados Unidos, con solo 4% de la población mundial, siga dominando la escena. Esta fue la misma fuerza numérica que permitió a Estados Unidos eclipsar al Imperio Británico hace un siglo. Tras este razonamiento, ¿crees que la multipolaridad en proceso y la disputa por el poder hegemónico se pueden atribuir a errores norteamericanos solamente, tal como relata la clase gobernante norteamericana? ¿O será quizás que los chinos han hecho su tarea, han jugado bien sus cartas y han ganado terreno? Ahí yo discrepo de un punto de partida. Yo no creo que han sido causas naturales por las cuales ese momento hegemónico de los Estados Unidos se eclipsó. Yo creo que ese momento se eclipsa a partir del 11 de septiembre. Yo creo que el efecto que tuvo sobre la política exterior americana y el mundo en general ese 11 de septiembre hizo variar totalmente ese momento de debilidad. Es el momento de las torres y que hace variar totalmente la política de seguridad de los Estados Unidos. Y yo creo que ese es un cambio fundamental. Y eso es un cambio que implica que Estados Unidos se va retirando de su gran apoyo a Naciones Unidas. Nunca Naciones Unidas estuvo tan poderoso como ese decenio. Hay dos momentos, hay dos guerras de Irak, una con la aprobación de Naciones Unidas y otra al margen de las Naciones Unidas.
Y ese corte lo da el 11 de septiembre. Yo diría que eso es muy importante. En segundo lugar, es evidente que China venía preparándose. Pero cualquiera que sabe historia, lee historia, China venía preparándose de años atrás. Yo estaba en París el año 77 cuando apareció un libro de un antiguo colaborador de Gaulle, Alain Peyrefitte, que se llama Cuando la China se despierte. El año 77, todavía acaba de morir Mao. Y era cuando la China se despierte. O sea, yo sí creo que el proceso chino era un proceso histórico. Y ahora, cuando yo veo que, por ejemplo, la China está interviniendo en servicios, etc., no puedo dejar de recordar que en 1700 algo, no puedo recordar la fecha exactamente, pero el rey Jorge III de Inglaterra mandó una misión comercial a la China y el emperador chino los despachó porque dice que no necesitaban nada del mundo, se había todo bajo el imperio, bajo el cielo del imperio celeste, pues había todo, no necesitaban comercio. Entonces hay que mirar a China como se miran ellos mismos, a muy largo plazo. Bueno, sí, muy cierto. Miguel, tras el fin de la Guerra Fría y la caída de la Unión Soviética, Estados Unidos, desde la unipolaridad, impulsó la globalización capitalista y la apertura comercial. El comercio internacional creció 6 veces y el PBI mundial creció por 5. La narrativa de Trump dice ahora que esto fue una ingenuidad, porque los extranjeros astutos, sobre todo los chinos, no se abrieron y Estados Unidos salió perdiendo. Por eso, afirma Trump, ha llegado el momento de retaliar y empieza una guerra comercial. ¿Crees que esto justifica poner la globalización y el comercio internacional en jaque? ¿Es reversible la globalización? A ver, creo que hay varios puntos ahí porque, a ver, la concepción que tiene Trump del comercio internacional justo es una concepción un poquito rara, ¿no? Porque pone, digamos, echa a la basura toda la teoría económica que dice de que esto es un juego de suma positivo, no es un juego de suma cero como Trump pretende creerlo. En su concepción, solo si Estados Unidos tiene un superávit comercial con determinado país es positivo, si tiene un déficit comercial con determinado país es negativo. Y lo que tira a la borda es toda la teoría de la especialización y la complementariedad económica, que ha sido lo que ha hecho que muchos países surjan, digamos, en el mundo. Entonces, creo que ahí denota un desconocimiento supino de cómo funciona el comercio. Primer punto. Y lo otro es que él supone de que son países que son los que están hoy día comerciando, y sabemos que el comercio internacional hoy día no son países, sino se basa en cadenas globales de producción. Son el intercambio de bienes intermedios en distintas ubicaciones geográficas para finalmente un bien final, todo el comercio de servicios, todo el comercio electrónico que hay. Entonces, creo que esta concepción, digamos, moderna del comercio es muy ajena a los que hoy día asesoran a Trump. Hay un señor Navarro, que es su principal asesor en temas comerciales, que le ha inculcado esta idea de que Estados Unidos se va a beneficiar si es que hace digamos, este tipo de políticas, y peor aún, él cree que va a pagar parte de la reforma tributaria a través de los aranceles que va aparentemente a recaudar. Entonces, cosa que es absurda totalmente. Yo creo que no hay país en el mundo que se haya desarrollado como una economía cerrada. Los países más exitosos, inicialmente en Europa, que ahora tiene otros problemas, pero el Asia, parte de su crecimiento se basa en ser una economía abierta, una economía que cree en las cadenas de producción, y por tanto esta concepción errada de suma cero y que desconoce cuál es el patrón de intercambio global, pues lo que hace es que se va a parecer a un típico país latinoamericano de los 60 que aportaba por la sustitución de importaciones, por el proteccionismo, que finalmente lo acaba pagando pues los consumidores norteamericanos con productos más caros y de menor calidad. José, una curiosidad, ¿crees que esto de la globalización ha sido
beneficioso hasta ahora en el balance? Yo diría que el problema de la globalización ha sido otro. El problema de la globalización es que no ha satisfecho, ¿no?, a todos los sectores que debía satisfacer, y hay muchos sectores sociales que se han quedado muy marginados en ese proceso. Y creo que la globalización además viene acompañada de una globalización de la información. Todo el mundo sabe qué está pasando en todas partes, al mismo tiempo, en tiempo real. Entonces eso sí crea estas quebrantos, estas situaciones de rupturas, de crisis en las sociedades. Pero más allá de eso, es verdad, ha crecido el comercio, ha crecido la producción mundial, el PBI de todos los países, hemos mejorado mucho, pero hay un momento en que la sociedad como que no se siente satisfecha, y quizás eso es un tema en lo que se debería pensar, ¿no? Eso ya tiene que ver con la redistribución, ¿no? Sí, solamente Miguel. un tema a añadir, porque también lo que tenemos es la tecnología, ¿no? Y la tecnología ha hecho que la automatización haya habido muchos puestos de trabajo redundantes, que ha confluido también con la globalización y con la dificultad de los estados de ejercer su rol redistribuidor, digamos, a aquellos sectores que han perdido de este proceso. Entonces es mucho más complejo que simplemente clavar un arancel o salirse de la OMC o la OMC eventualmente, si es que se sale. Bueno, ahí de la Estados OMC está Unidos. muerta, ¿no? Claro, pero es como darle la puñalada de muerte final, ¿no? Farid, ¿se puede comparar las ambiciones globales de China con las de Trump? Hasta hace poco, China era visualizada como el enemigo del Occidente. Pero ¿quién es el malo de la película ahora? A ver, si por malo de la película se entiende países que utilizan medidas reñidas con las reglas del libre comercio, todas las grandes economías, digamos, son culpables de eso en alguna medida. Por ejemplo, hay una disputa en la Organización Mundial de Comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos por los subsidios que cada uno le da, o ventajas de distinta índole, a Boeing en el caso de Estados Unidos, a Airbus en el caso de la Unión Europea, y la instancia creo que fue la instancia de apelaciones, que ahora ya no existe, le dio la razón a ambos, en el sentido que ambas partes, incumplían las reglas del comercio internacional de la OMC, y claramente China también es culpable de eso. Ahora, lo que hay que entender, creo yo, es que China no es, a diferencia probablemente de Rusia, no es necesariamente un enemigo del sistema económico de la posguerra creado por las potencias occidentales, porque se desarrolló dentro de ese sistema. China ahora es más, es genuinamente más, está más a favor de la integración comercial internacional que Trump. Ahora, el proteccionismo también se dio con Biden, pero obviamente llega al paroxismo con Trump. El punto además es que más allá de las diferencias de interés que puedan tener China, Estados Unidos, la Unión Europea, también hay problemas comunes que no se pueden afrontar si no cooperan. El cambio climático es uno de ellos. China y Estados Unidos son 40% de la economía mundial. Si ellos no cooperan, el cambio climático no se resuelve. Lo mismo las pandemias. Terminaría diciendo, yo soy de los que cree que la pandemia del COVID-19 no fue tan devastadora por la naturaleza del virus, que no era un virus totalmente nuevo. Los coronavirus, la familia a la que pertenecía el SARS-CoV-2, son conocidos hace décadas. Y tuvimos una pandemia provocada por un coronavirus, la del SARS en 2003. La razón por la que la pandemia del COVID-19 fue tan devastadora fue porque ni China ni Estados Unidos cooperaron con la Organización Mundial de la Salud, que era la que intentaba coordinar una respuesta global, ¿no? Entonces, más allá de las diferencias de interés que tengan, hay un límite a qué tanto pueden escalar sin que eso tenga implicaciones para todo el resto. Pero Trump se ha retirado justamente de la OMS, de la salud y del medio ambiente, ¿no? Sí, pero por eso es grave, ¿no? Si eso continúa, bueno, Estados Unidos va a ser uno de los afectados, ya los viene siendo, pero cuando uno ve cuáles son los países más afectados por el cambio climático, no son los mayores emisores de gases de efecto invernadero salvo China, ¿no? Son países del mundo en desarrollo. Y particularmente las pequeñas islas, ¿no? Sí. Claro, eso es lo que los economistas llaman una externalidad negativa. Los que crean el problema no son los que pagan la mayor parte del costo.
Bueno, vamos a ir a una pausa, pero creo que un balance interesante es que resulta que China es probablemente la nación o el país que más se benefició con la globalización durante esta década o 2 décadas de prosperidad que atravesó el mundo. Vamos a una pausa y volvemos. Vamos de vuelta. Miguel, Elon Musk ha asumido un rol decisorio en el nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental y ha identificado billones de dólares en gastos innecesarios e ineficiencias. Y ahora habla de $1 trillón en recortes. Mientras el déficit presupuestal del 2024 norteamericano fue de 1.8 trillones. Por si acaso, 1 trillón es 1.000.000 de millones. Esto en el marco de un endeudamiento del 124% del producto que se flota emitiendo nueva deuda pública sin parar hace décadas y que sigue creciendo. ¿Es este endeudamiento sostenible? Y segundo, ¿se necesita un recorte de gastos presupuestales de tamaña envergadura? A ver, parte de lo que... O sea, Estados Unidos parte de un desequilibrio importante en las cuentas fiscales. Solamente para que uno tenga noción, acá en el Perú tenemos un cociente deuda-producto en torno al 35%. En Estados Unidos, como tú dices, es más de 100%. Entonces, de por sí, ya el punto de partida es de un patrón de deuda más elevado que el razonable. Ahora, la labor o sea, que no es sostenible en absoluto, digamos, la dinámica fiscal en ese país. Y para dimensionar, el presupuesto total federal de Estados Unidos es 4 trillones de dólares, 4 trillones, y él pretende cortar el 25%. Y analicemos rápidamente, me han trabajado a analizar cuál es la composición, grosso modo, cuán rígido es ese presupuesto. Y es bastante rígido. Si uno suma el servicio de la deuda, vale decir, seguir honrando los bonos que emite Estados Unidos, que es el principal emisor de bonos en el mundo. El gasto de defensa, las preasignaciones que son muy difíciles de cortar, como Medicaid, Medicare, y el gasto de veteranos, eso es el 50% del presupuesto federal. 50%, es un presupuesto muy rígido. Entonces, recortar, digamos, llegar a los objetivos de recorte, me parece que son absolutamente, digamos, o sea, no se van a poder alcanzar, inalcanzables. Y como ejemplo, ¿no? Se ha promocionado mucho el recortar, USAID, pero USAID representa menos del 2% del presupuesto federal de Estados Unidos, o sea, es peanuts, no es nada. Entonces creo que la tarea va a ser muy compleja porque eventualmente la economía norteamericana va a tener que ajustarse. Si se, digamos, continúa con el plan de reducir los impuestos, el impuesto a la renta corporativa a 15%, y si no se puede lograr eso, mantener las rebajas que hizo en el primer gobierno, significa que ese 124% se va a convertir en más o menos 160, 170% de, digamos, deuda PBI a futuro. Y eso no es sostenible y un ajuste va a tener que venir. Entonces, el tema fiscal americano es un tema serio, es inflacionario, y las cosas que se han planteado, bueno, suena atractivo e interesante que se corte toda la grasa, obviamente, y lograr más eficiencia, por supuesto, pero lograr, digamos, estas metas de recorte de gasto, yo no lo veo posible, y más bien lo que va a contribuir es a tener unas cuentas más desequilibradas y a básicamente tener un costo de financiamiento mayor a futuro, y eso obviamente es recesivo en el mundo. Además uno se pregunta, para que el público entienda, ¿puede un país tan grande, el más grande del mundo, dedicarse a vivir de la bicicleta permanentemente? Quizá Estados Unidos sea el único que puede, el único que puede hacer porque eso. Tiene el señoriaje del dólar. Así es. Se acaba de eso y se acaba la bicicleta. No sé si eso pueda llegar a ocurrir, pero debiera estar en la foto. Joselo, en campaña, Trump ofreció terminar la guerra en Ucrania en 24 horas e inició el trato telefónico directo con Putin. Además, el miércoles pasado, en Arabia Saudita, Rusia y Estados Unidos tuvieron un acercamiento histórico
para cooperar en asuntos de interés geopolítico mutuo. ¿Estados Unidos le está dando la espalda a la Unión Europea? ¿Por qué? Sí, claro que se le está dando la espalda y lo anunció además, y ya la relación viene mala desde su anterior gobierno, desde el Trump 1. No nos olvidemos que detrás de la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea estuvo Estados Unidos. Y Trump alegremente le ofreció un tratado de libre comercio que hasta hoy no se ha ni siquiera negociado, ¿no? Sí. Yo no sé si hay un problema mental o es algo más. Porque o es una fascinación que tiene Trump por los dictadores y esta cosa que se llama Unión Europea con 27 primeros ministros negociando cada puntito, cada cosa, lo irrita mucho. Esta Unión Europea que tiene una burocracia muy sólida, muy importante, que es la que hace los reglamentos, etcétera, y que probablemente está en parte responsable de la poca competitividad que muchas veces tienen las empresas europeas. No sé si es un problema así tan personal o si hay algo más. Lo que me sorprende a mí es que la Unión Europea no se haya planteado todavía qué hacer frente a Trump. Porque que se venía Trump, se veía venir. Y que se veía venir con todo lo que viene, también. Entonces, la Unión Europea no se planteó lo que llama un analista lo impensable. ¿Qué tipo de respuesta podemos dar a Estados Unidos? Una cosa impensable. Bueno, Estados Unidos no quiere que participar en la NATO. Le dejamos la NATO. No quiere ayudarnos a financiar la NATO. Bueno, nosotros aumentamos nuestro presupuesto de defensa y podemos tener un presupuesto de defensa, ¿no?, que nos permita estar tranquilos frente a Rusia, porque el enemigo de la Unión Soviética, o el supuesto enemigo, perdón, de la Unión Europea es Rusia, no son los Estados Unidos. O sea, no tiene que equilibrar su presupuesto de defensa al de Estados Unidos, suficiente que lo mantenga a raya con Rusia, por ejemplo, ¿no? Esas son las cosas que debería pensarse o entenderse con Rusia, y entenderse con Rusia preservando Ucrania y ciertas seguridades, o entenderse con la China, que finalmente no son vecinos. ¿Y por qué no entenderse? Se han peleado con la China y nadie sabe por qué. Entonces, ahí hay un tema que todavía hay que trabajar mucho, pero sí, esa relación no se va a recomponer y es mejor que Europa se plantee alternativas. ¿Tú crees que al mismo tiempo que es una fortaleza la burocracia en Bruselas ha generado esta sobreregulación que ha anquilosado a la Unión Europea? Sí. Lo que pasa es que esta sobreregulación tiene que ver también con las necesidades de preservar la calidad de los productos, la salud, etcétera, etcétera. Hay mucha regulación que tiene que ver con eso, ¿no? Probablemente eso trae sobrecostos. Preservar el medio ambiente, asegurar que los productos que se consuman estén sanos, exentos de todas plagas, cualquier cosa. Sí, pero evidentemente es un sobrecosto y quizás también merecerían hacer ellos un ejercicio de quitar un poco de grasa a ese mecanismo, ¿no? De repente sería clave, ¿no? Farid, estamos viviendo una época de grandes cambios tecnológicos y turbulencia política. Han sido electos una serie de gobernantes que tienden a ser autoritarios radicales y rechazan al establishment político, al tiempo que repudian al establishment cultural y burocrático, nacional e internacional, copado, según ellos, por una élite progresista. ¿Será esto un mensaje del electorado de esos países, hartos de la ineficacia de la clase política de costumbre que convive con el progresismo institucionalizado? Yo no sé si el término sea progresismo. En todo caso, lo que creo que pasa es lo siguiente. Cuando uno ve, el 2024 fue un año
muy malo para cualquier partido que estuviera en el gobierno, casi a nivel global, salvo América Latina. América Latina tuvimos eso de que los oficialismos siempre perdieran de 2018 a 2023. Pero ya 2024 se reelige Morena en México, se reelige Bukele en El Salvador, pero los países desarrollados y países como la India, Sudáfrica, ven perder a los partidos en el gobierno elección tras elección. Un factor común a todos es la inflación que deriva uno de los problemas de cadenas de suministros durante la pandemia y luego de la guerra en Ucrania. Pero en los países desarrollados hay un problema que va más allá. Tú tienes una población que envejece y que eso implica que haya mayor gasto social, por ejemplo en salud o pensiones, pero en este siglo la presión tributaria no ha aumentado. Entonces tienes los mismos ingresos con mayor gasto social, en lo que han terminado recortando es en servicios públicos o en inversión pública. Entonces, por ejemplo, en materia tecnológica, de ser el Estado el principal actor que invertía en investigación y desarrollo, sobre todo con fines militares, ha pasado a ser un actor marginal en esa materia, ¿no? Ahora los estados en la OCDE representan menos del 10% de la inversión en investigación y desarrollo, y ese es parte del problema en materia tecnológica. Ahora, las empresas norteamericanas sí tienen una gran inversión en investigación y desarrollo. Europa es quien se está rezagando más en esta materia. Tiene la ventaja de la relación simbiótica, bueno, que tanto sea una ventaja es discutible, pero tiene una relación simbiótica entre gobierno y Estado y empresas, y el Estado sigue proveyendo una parte importante de la inversión en investigación y desarrollo. Eso creo que ayuda a entender que esté ganando posiciones en esa materia. Yo escuché un comentario en una reunión hace pocos días de que también agrega este fenómeno que algunos llaman iliberal, el hecho que los inmigrantes reciben a veces 2.000 euros por mes, en Alemania por ejemplo, y las familias en Alemania de clase media les cuesta trabajo llegar a esa cantidad mensual. Entonces ven eso con mucha, rechazo. Sí, a ver, la inmigración... Cuando uno lo ve en contexto, tienes población que está envejeciendo, lo cual implica más gasto público en salud y pensiones fundamentalmente. Y tener inmigrantes que habitualmente son más jóvenes que la población del país receptor, y habitualmente los inmigrantes son los más emprendedores en sus respectivas sociedades, es necesario, claro, dentro de la ley, pero digamos necesitan inmigrantes, y no quieren admitirlo, y además está el tema de que, claro, hay casos como el de Suecia, donde sí parece haber una relación entre el crecimiento de la inmigración y el crecimiento de ciertas actividades delictivas, pero cuando se ve en promedio los inmigrantes son menos proclives a cometer delitos que la población local de igual nivel de ingreso. Yo creo que lo que mencioné antes es lo que está detrás del descontento, pero es más fácil, culpar al más débil, que es el inmigrante en este caso. Bueno, así es, Miguel. El avance y velocidad de la innovación en inteligencia artificial es impresionante. Tras lo conseguido por DeepSeek al desarrollar modelos de bajo costo, cercanos a la frontera tecnológica, Estados Unidos no puede seguir comportándose como si tuviera un monopolio natural de la inteligencia artificial. ¿Consideras que en este campo crucial para el futuro debiera prevalecer la libre competencia global en beneficio de consumidores y usuarios? Sin duda, sin duda, aunque, y lo hemos visto, esto ha sido como una especie de alerta, y claro, el problema es que estamos viendo temas comerciales, de migración, y se está perdiendo, digamos, la oportunidad de adecuar a las fuerzas laborales para justamente aprovechar de las ventajas en mejora de productividad de la inteligencia artificial, que de hecho pueda que incluso haga más disruptivos y haya más perdedores que no se van, no se van acomodando hacia una realidad que venía muy fuerte, vino la pandemia, postergó y ahora nuevamente se ha retomado con fuerza.
Entonces creo que esto es algo importante y que no todos lo tienen, el monopolio no está de un lado, ¿no? Y que hay competencia real. Ahora, esto ha hecho también que se alineen detrás del nuevo liderazgo americano todos los magnates y todo el sector tecnológico, los 7 magníficos, como se llaman en Estados Unidos, incluso aquellos que estaban opuestos, digamos, a Trump, como Zuckerberg y otros, están ahora del campo del actual gobierno. Pero yo creo que las políticas de competencia nuevamente se van a revisitar, y acá lo importante es no perdernos esta ola que viene implacable, que es la ola de la automatización, de la inteligencia artificial, que va a ser mucho más disruptiva que incluso el propio Internet en su momento, y que va a diferenciar a aquellos países que saben montarse en esa ola y aprovechar para mejorar, digamos, el beneficio de su población, y aquellos que se mantienen relegados. Entonces yo creo que este es un tema central en la discusión pública a futuro, y también las regulaciones, porque este es un sector que no está del todo regulado. Todavía hay temas éticos, hay temas de vacíos regulatorios internacionales que habrá que ver cómo se hace en este mundo donde se comienza a derogar y a depreciar las reglas internacionales, los arreglos internacionales. Esto es un nuevo territorio. Entonces yo creo que ahí temas de propiedad intelectual, temas de protección a datos individuales, etcétera, va a tener que ser revisitado de cara a este fenómeno que viene acá a quedarse y a transformar cómo se hace negocio, cómo se crea valor en el mundo. Justamente Harari, en uno de sus libros, analiza el tema, hace prospectiva y dice, parecido a lo que comentas, que en el futuro, con el vertiginoso cambio que va a traer la inteligencia artificial, va a haber países que van a perder el tren y se van a volver irrelevantes. Y ese es el problema que debiéramos tener en la mente y cuidarnos para tener un mejor futuro. Joselo, ¿qué opinas de la presión de Trump a Panamá para que retire a la empresa china que opera desde 1997 los puertos de acceso al canal, y del anuncio de Panamá de que no renovará su participación en la iniciativa china de la Franja y la Ruta? ¿Cuál debe ser la posición del Perú en su relación con Estados Unidos y con China? ¿Y debiéramos tal vez no renovar la iniciativa de la Franja y la Ruta para no incomodar a los Estados Unidos? No, son 2 preguntas. 2 preguntas, sí. En una. Facilitas. Bueno, yo creo que Panamá ha hecho lo que sentía que debía hacer. Es un país muy chico, muy expuesto, muy vulnerable, y evidentemente salirse de la ruta de la seda, pues supongo que imagina que eso le preserva, ¿no? El dominio que tiene sobre el canal. Pero ese es Panamá. Yo creo que el Perú tiene que actuar de acuerdo a sus intereses. Una de las cosas más importantes es que cuando firmamos los acuerdos de libre comercio con nuestros 3 grandes socios, el primer socio comercial del Perú era Estados Unidos, el segundo era la Unión Europea y el tercero era China. Y a partir de eso se cambió. El primero es China, el segundo Estados Unidos y el tercero Europa. Tenemos la inmensa suerte de estar bastante diversificados. No tenemos como Colombia, como Panamá, o como los países de Centroamérica o México, pues todo nuestro comercio concentrado, y sospecho yo que eso nos da cierta libertad. Yo no haría caso. Bueno, prefiero, ¿Y renovar o no renovar la iniciativa? No, la iniciativa está ahí, que se quede, ¿no? ¿Qué daño hace? Un comentario rápido, porque, a ver, no hay que tampoco demonizar las empresas chinas, porque esta empresa que opera el canal de Panamá es Hutchison, que es una empresa de Hong Kong, que de hecho fue uno de los que licitó para el puerto del Callao. No ganó DP World y ganó Dubai, pero son empresas, una gran empresas de clase mundial, entonces, mundial, sí, que operan puertos en Inglaterra. O sea, creo que ahí hay que
informar más y no crear pues mitos donde no los haya. Pero es curioso, Trump dice que el canal de Panamá está bajo el control del Partido Comunista Chino. Eso ya es una de sus mentiras, una es un hipérbole. mentiroso compulsivo, ¿no? Sobre eso Perú tiene una gran ventaja, porque somos muy proclives a autoflagelarnos, pero hay cosas que sí hicimos bien. Tenemos una economía relativamente diversificada. En lugar de tener un solo mercado destino, como es básicamente el caso de México, tenemos 4 grandes mercados, ¿no? Estados Unidos, China, la Unión Europea, América Latina. Tenemos inversión procedente de múltiples fuentes. No dependemos tanto de remesas provenientes de Estados Unidos como los países centroamericanos. Tenemos una economía en ese sentido que no depende de una sola fuente de ingreso, de exportación, etc. Y eso más bien es un activo que hay que mantener. Y perdona, no es gratuito, porque cuando el primer acuerdo que se firmó fue el acuerdo con Estados Unidos. Pero inmediatamente el gobierno del que yo formé parte se dedicó a negociar con la Unión Europea y con la China porque queríamos evitar justamente un desvío del comercio. Si tienes un mercado grande, libre, te olvidas de lo demás. Y en cambio nosotros nos empeñamos en sacar los otros 2 acuerdos de suerte tal que cuando nos fuimos el 75 o el 80% del comercio del Perú estaba cubierto por acuerdos de libre comercio. Yo creo que no hay que dejar de reconocer el mérito del segundo gobierno de Alan García, donde José lo estuvo varios años en el tema comercial. Fue realmente muy buenos pasos hacia adelante. Gonzalo, pero un riesgo que sí es real es que Estados Unidos está revisando todo, ¿no? Entonces, a mí no me sorprendería una revisión de todos los acuerdos que están vigentes, ¿no? Eso sí creo que se puede venir y eso puede introducir incertidumbre en inversiones, etc. En el próximo bloque vamos a hablar de eso justamente. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos de vuelta, este es el último bloque de 4 a la N. Farid, ¿qué piensas de la reciente decisión de Trump de suspender tanto las investigaciones sobre sobornos en el extranjero como la vigencia de la ley que prohíbe los sobornos a funcionarios extranjeros, según Trump, para que las empresas norteamericanas puedan competir de igual a igual con empresas de otros países? Bueno, en honor a la verdad, siempre fue el caso que empresas transnacionales de países desarrollados tenían estándares de conducta distintos dependiendo de dónde operaran. Pero digamos, lo ideal hubiera sido cambiar eso y que la competitividad dependa no de favores políticos, generalmente a través de la corrupción, cuando se trata de, digamos, de obtener contratos, sino de ventajas realmente competitivas, o sea, menores costos, mayor calidad. Esto es un retroceso para países como el nuestro, ¿no? Porque un poco lo que está implicando es que las empresas norteamericanas van a ganar la posibilidad de obtener contratos públicos en particular mediante la corrupción. Y si Estados Unidos lo hace, probablemente otros países desarrollados empiecen a mirar al costado cuando sus empresas hagan lo mismo. En teoría, queremos entrar a la OCDE y la OCDE tiene en el tema de la lucha contra la corrupción uno de sus pilares, pero si Estados Unidos, que es la economía más grande de la OCDE, empieza a cambiar, probablemente otros países empiecen a hacer lo mismo y vamos a terminar perdiendo los países en desarrollo en particular. Sí, pues nos parece una gran idea, ¿no? Miguel, acerca de lo que comentabas al final del bloque anterior, algunos piensan que Perú podría pasar bajo el radar del huracán Trump, porque somos un país pequeño y Estados Unidos tiene un superávit comercial con nosotros. Otros temen que la presencia china en el Perú, como comentaste, llegue a constituir un factor adverso. ¿Debiéramos estar preparados para un vendaval y tenemos fortalezas suficientes? Sí creo que tenemos fortalezas y ya han sido mencionadas acá en la mesa. Creo que la principal es esa matriz diversificada comercial que tenemos. Eso nos blinda de cierta forma. Y si uno mide el stock de inversión extranjera, está número 1 es España o Inglaterra, España, Chile. En quinto lugar Estados Unidos, en quinto lugar está China,
con 5% del stock. Entonces hay que dimensionar que no es un actor cada vez más relevante en el flujo, pero en el stock todavía hay mucha interdependencia de la inversión, digamos, somos muy interdependientes y dependientes de la inversión de otros países. A ver, si uno toma, por ejemplo, los anuncios de algunos altos funcionarios del gobierno americano, como el señor expresidente del BID, Mauricio Claver Carone, lo que dijo fue la carga que salga del Perú a Estados Unidos, del puerto de Chancay, va a pagar 60% de arancel. A ver, yo no sé qué carga va a salir de Perú a Estados Unidos para empezar. Entonces hay un poco de desinformación ahí. Yo creo que esto puede afectarnos, puede haber ciertas represalias, puede haber ciertas presiones a nivel arancelario o temas muy específicos, pero a mí mi preocupación, y creo que lo hablamos en alguna oportunidad, Gonzalo, es que se está gestando todos los factores para una nueva crisis que no la estamos viendo ahora y que nos estalle en la cara en los próximos años y que afecte el crecimiento global, que afecte el precio del cobre, que afecte nuestras perspectivas, no solamente del Perú, sino del mundo. Y para mí ese es el factor más riesgoso para nuestra economía. Obviamente, estar tan expuestos a los chinos y todo el ruido mediático que recibió la visita del presidente Xi y el puerto de Chancay, obviamente es algo que los americanos están muy recelosos, pero hay que acordarnos, y yo recuerdo eso mucho cuando yo estaba de embajador en Estados Unidos, que los funcionarios del Departamento de Estado reclamaban, ¿cómo es posible que el Perú haga negocios con China y un puerto tan estratégico? Cuando días previos había estado la empresa Volcan buscando inversionistas y fueron, digamos, desechados por los norteamericanos. Entonces hay como un doble discurso en ese país, pero yo creo que hay que ser pragmático, hay que tratar de estar bajo el radar y si hay un impacto, creo que nuestras fortalezas económicas y nuestra fortaleza externa nos puede ayudar a pasar la ola. Lo cierto es que si se gesta una crisis mayor a futuro, ahí obviamente estamos en una situación donde nuestras fortalezas son bastante mínimas frente a un menor crecimiento del mundo. Y acordémonos que China ya no crece al 10%. China este año va a crecer 4,5%. Y se ha vuelto, es un tema, digamos, muy complejo y que tiene pues afectación en el mundo. Entonces, creo que sí estamos expuestos al fastidio, al recelo de los americanos por la presencia china, pero no sé si al punto de que ellos vayan a arriesgar, digamos, ponernos en la lista negra como sí lo está haciendo con otros países. No lo veo como un riesgo a corto plazo y mi preocupación más va por el tema más sistémico. Como lo está haciendo con Panamá, por ejemplo. Podría ser. Sí, bueno, José, en las últimas décadas, China ha tenido un crecimiento sostenido, hoy es la segunda economía del mundo, y ha hecho grandes inversiones en todos los continentes. ¿Qué hizo entre tanto Estados Unidos para ganar presencia o para no perderla? Es una buena pregunta, pero yo no la puedo responder, porque yo no he visto una presencia de Estados Unidos que pueda competir con la China, por ejemplo, en el África. La presencia de China en el África es muy importante, y en buena hora que sea así, porque va a desarrollar el África, y en la medida que desarrolle el África, esas olas de inmigración van a ir disminuyendo. Y yo hubiera esperado que Estados Unidos también entrara al África. No se quedara en su zona de confort, que es Estados Unidos, un poco América Latina, Europa. No, que vaya al África, que vaya a las zonas más extremas de Asia. China ha tenido una visión mucho más coherente. Claro, ahí hay un Estado que dirige todo, es verdad, ¿no? Pero yo creo que mediante estímulos se podría también orientar hacia dónde puede ir las inversiones, ¿no? No ha habido una política tan definida en Estados Unidos como en China sobre dónde dirigir las inversiones. Claro, parecía como que Estados Unidos no tenía un gran diseño como el que sí ha tenido China. Sí, definitivamente. Entonces es difícil competir cuando uno está haciendo la tarea y el otro está un poco acostumbrado a lo que vive rutinariamente. Farid, ¿qué puede pasar en Gaza ahora que Trump propone mover a la población para reconstruir la franja? ¿Tú le ves posibilidades a eso y qué implicancias tendría?
A ver, yo creo que Trump se precia de ser imprevisible, pero yo creo que sí hay forma de saber qué cosa tomar en serio y qué no en lo que dice. Porque aunque no tuvo ninguna experiencia política antes de llegar a la presidencia, fue su primer cargo público de frente a presidente, él tuvo figuración pública mucho tiempo antes, sacaba comunicados de una página entera pagados por él en diarios como The New York Times. Sabemos, por ejemplo, que siempre fue proteccionista, no debe sorprender eso. Pero lo de Gaza, como lo de Canadá, es algo que se sacó de la manga. Yo dudo de que, bueno, para empezar habría que decir que lo que está proponiendo es un crimen de guerra, o sea, una limpieza étnica de toda la población y no para que eventualmente se reconstruya Gaza y la población pueda regresar, sino para que gente cercana a él, presumo, tenga un negocio inmobiliario rentable en esa zona. Pero el tema es, lo de Groenlandia es algo que viene de su primer gobierno. Y es algo que le ha interesado a Estados Unidos históricamente, tener influencia, no necesariamente ejercer soberanía. Lo del canal también es un tema de larga data, no solo para Trump. Entonces uno puede prever que esos son temas que van a ser de interés, incluso si no estuviera Trump en el gobierno. Pero estas cosas que se saca de la manga como Gaza, a ver, yo sí creo que es peligroso porque le da la señal a Netanyahu de que una vez que se liberen todos los rehenes israelíes puede hacer lo que quiera en Gaza sin ningún límite. Y me preocupa el hecho de que Trump, cada vez que se reúne con un dirigente por quien siente aprecio, como Netanyahu o Putin, termina repitiendo exactamente la posición de estos líderes en su siguiente conferencia de prensa. Pero me es difícil creer que en el caso específico de Gaza eso pueda prosperar. ¿Qué piensas de este tema, José Lu? No, totalmente de acuerdo con lo que dice Farid. Yo creo que se la sacó la manga en un momento sin darle mayor pensamiento. La misma gente suya que es tan áulica, por llamarla de alguna manera, empezó a recular, ¿no? Si no, eso no tiene ningún futuro. Eso va a ser abandonado. Bueno, hay problemas grandes en el mundo, ¿no? Creo que estamos acercándonos al final, así que le pediría a cada uno de ustedes que en un par de minutos, por favor, hagan un balance de lo tratado. Miguel. Bueno, estamos en un mundo altamente incierto, altamente, digamos, imprevisible, y esto parecía que no solamente es un bluff, ¿no? Mucho se hace, y del primer gobierno mucho era estrategia de negociación para intereses estadounidenses, pero en este primer mes, digamos, de gestión de Trump ha hecho cosas que creo que nadie pensaba. Creo que en el tema económico va a ser una prueba de fuego porque hay elecciones de medio término en 2 años y si la inflación comienza a golpear a Estados Unidos, pueda que pierda el control del Senado y de la Casa de Representantes y eso, digamos, discipline un poco a este gobierno que creo que hasta ahora ha habido muchos mensajes contradictorios, se ha reculado en algunos casos, pero lo cierto es que un mundo donde están los delitos de ciberseguridad, el tema de la inteligencia artificial, muchos riesgos geopolíticos, tener, digamos, a una persona con un gobierno de este tipo en la principal potencia global es un peligro tremendo que va a poner en estrés a todo el mundo, creería yo, y nuestro país, que es una pequeña economía inserta en el mundo, obviamente va a sufrir de eso. Tenemos fortalezas, hay que utilizarlas y usar ser muy cautos y pragmáticos para no, digamos, sufrir de los coletazos de esta ola, digamos, trumpiana que se puede expandir a otros países, ¿no? Europa está en crisis, los extremismos están en boga, entonces me preocupa que eso sea ahora el nuevo patrón. Farid, por favor. Yo tiendo a coincidir en que algunas de las cosas que está haciendo Trump le van a pasar factura tarde o temprano, en inflación, por ejemplo. Cuando se habla de Musk y recorte de gasto público, está poniendo un gran énfasis en recortar personal. Los sueldos y salarios son menos del 10% del presupuesto federal. Ahí no hay mucho que recortar. Está tomando medidas inflacionarias, va a terminar en una confrontación, yo me atrevo a preverlo, con el jefe de la Reserva Federal.
y eso probablemente le lleve a perder las elecciones de medio término, tiendo a coincidir con eso. Todo eso probablemente lo obliga a retroceder en algunas de sus iniciativas, pero creo que de cualquier manera le está causando un daño de largo plazo a Estados Unidos, porque países como México, que se vieron en la línea, digamos, en la línea de mira de Trump durante su primer gobierno, podían pensar que ese primer gobierno fue una anomalía histórica, pero ahora que ha regresado con nuevos bríos al gobierno, ya uno no puede, digamos, creer que esto es algo pasajero y que no vaya a perdurar en el tiempo. Y entonces algunos países, incluso aliados de Estados Unidos, van a empezar a tomar distancia, van a tratar de depender menos del mercado americano, de inversiones americanas, probablemente busquen medios de pago alternativos al dólar y al SWIFT, el sistema de pagos que pasa por el sistema financiero americano. Creo que eso va a ser dañino para Estados Unidos a largo plazo. José, un par de minutos, por favor. ¿Y eres optimista respecto al futuro del mundo? No, porque estoy viendo el pasado. Porque lo que está haciendo Trump es diseñar el mundo pre-Primera Guerra Mundial. Un salto para atrás. Es un salto para atrás. Entonces vamos a tener 3 grandes potencias con 3 zonas de influencia y jugando como jugaban en el siglo XIX las grandes potencias al balance de poder y esas cosas. O sea, todas esas cosas que ya nos habíamos olvidado que existían se han instalado en el siglo XXI. Entonces no puedo ser muy optimista frente a un futuro que me está devolviendo la mirada hacia atrás. Es como si estuviera al frente en un espejo retrovisor y no un parabrisas limpio. Creo que sí, que va a pasar factura y creo que a largo plazo lo que se habló acá al principio, ese poder blando va a desaparecer. Y ese era realmente algo muy importante en la política exterior americana. Y creo que, como dice Farid, van a empezar los países a reaccionar. México, la Unión Europea van a empezar a desarrollar alternativas a su relación y van a crear sus distancias. Tomará su tiempo, pero creo que no les queda otra cosa. Bueno, yo quiero agradecerles a los 3, Miguel, Joselo y Farid. Ha sido aleccionador escucharlos y muy buenas noches.